el día 10 de noviembre de 1982. Nos encontramos en un lugar muy bello del estado de Veracruz, en la ciudad de Coatepec, concretamente en el ashram del venerable hermano mayor. Tuvimos la oportunidad de platicar sobre un tema muy interesante con el anciano del ashram. ¿Cuál es su nombre, hermano? Alfredo Herrera Montiel. Con el hermano Alfredo, sobre un tema muy interesante. Interesante no solamente para mí, que fui un hombre cercano al venerable hermano mayor, sino un tema interesante para todos aquellos que en alguna forma y en algún momento de la vida estuvieron ligados a la extraordinaria obra del doctor José Manuel Estrada. Y me ha parecido tan interesante lo que él me narró ayer, que esa solicitud mía del hermano Alfredo ha permitido hacer esta grabación para que todos los discípulos del venerable hermano mayor y todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocerlo sepan en el futuro cómo fue este hombre extraordinario. Él, a través de su narración, nos va a dibujar, nos va a hacer una semblanza de lo que fueron los últimos momentos de este hombre extraordinario. Sí, yo quisiera hablar desde el regreso de nuestro muy sublime hermano mayor de Europa. Se presentó algo muy inusitado, algo extraordinario que no había sucedido. En el aeropuerto, yo primero, misteriosamente, un hermano de Puerto Rico me mandó una tarjeta postal diciéndome que el maestro llegaba en tal fecha, ¿no? Entonces, en esa fecha que me mandaba el hermano decir, me presenté a México, llegué al aeropuerto y siempre yo llegaba a recogerlo, pues casi siempre yo solo, ¿no? Iba una o dos personas. Era muy raro que fueran mucha hermandad. Entonces, en esa ocasión me sorprendió porque llegando yo al aeropuerto enseguida había los hermanos Aguirre, Jesús Aguirre, Elsa Aguirre, Hilda Aguirre. Y dije, caray, ya me dio gusto, ¿no? Dije, vino alguien más a recibirlo. Y después ya estacioné el carro, entré al aeropuerto y me sorprendí porque había como unos 150 hermanos esperando al hermano mayor, desde gaspas hasta simpatizantes, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué sucedió? Y les empecé a preguntar a todos y nadie se había puesto de acuerdo entre sí, ¿no? Sino que había sido algo espontáneo. Entonces el hermano mayor, cuando ya lo vimos aparecer, que bajó para recoger sus belices, todos empezamos a gritar vivas y a echar porras, ¿no? Entonces, pues él nos hacía la seña con la mano que nos calláramos, que no fuéramos escandalosos, ¿no? Pero en ese callarnos, en ese decirnos que no fuéramos escandalosos, se veía una honda emoción, ¿no? Porque el hermano mayor nos enseñó a ser humanos, a ser reales, ¿no? A vivir en el mundo, pero con un estado de conciencia muy elevado, ¿no? Entonces, él nunca mataba sus emociones, dominaba. Entonces, yo veía cómo ahí estaba hondamente emocionado, ¿no? Cómo fue un motivo de alegría muy profunda para él que todos sus discípulos estuviéramos ahí esperándolo. Y no sé, se me hacía como un episodio crístico, algo muy hermoso, ¿no? Que todos estuviéramos ahí gritando vivas y la gente extrañada, ¿no? Porque éramos muchísimos, no sé de dónde salió tanta gente, ¿no?
pero todos en una sola voz, con pancartas, bienvenido hermano mayor. O sea, fue una cosa muy bonita, ramos de flores. Entonces ya llegó el maestro y a la hora que empezó a salir empezamos todos a gritar, ¿no? ¡Ay, qué escandalosos! ¡Cállense, hombre! No estén echando relajo. Pero se veía aquel hombre con una emoción, ¿no? Una cosa muy agradable, ¿no? Una cosa muy bella de lo que siente un hombre de esa naturaleza, ¿no? De que un hombre de esa naturaleza, y en cualquier naturaleza, necesitamos que nos motive, ¿no? Entonces eso era una motivación para él, como una satisfacción, ¿no? De toda su obra, de todo lo que ha hecho, que su obra no era en vano, ¿no? Que todos comprendíamos lo que era él, ¿no? Que habíamos asimilado lo que significaba para el mundo él. Total que ya fui por el carro, llegué y dice, a ver, ¿dónde está mi chofer? Porque yo era su chofer, me decía mi Jaime, ¿dónde está mi Jaime? Entonces ya llegué y se subió al carro y Lolo me dijo, ¿por qué no te trajiste el gris? Porque hay un Dodge Dart amarillo 81 que le acaban de regalar, pero él siempre no le gustaba la ostenticidad, no le gustaba ser ostentoso, ¿no? Él le gustaba su carrito Dodge Dart 76, 75, un Dodge Dart 75, y él se sentía rey. Entonces me dice, ¿por qué no te trajiste el gris? Le dije, maestro, pues este es el nuevo para que lo vean todos y para que usted lo disfrute. Y bueno, yo tenía ganas de ver mi carrito. Entonces, esos son detalles, ¿no? Que nos hacen ver lo que era el maestro, ¿no? Que le gustaban por ejemplo, un día fuimos a la playa, me voy a brincar un poquito para contarles porque si no se me olvida. Un día fuimos a la playa y no se quería cambiar su traje de baño, que ya estaba viejito, ya estaba mal, ¿no? Y un día fuimos a Acapulco a unas conferencias que tenía que dar allá, y nos fuimos a la playa en la mañana. Y entonces a la hora que se para irse a meter a la playa, le digo, maestro, le dice, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? Entonces digo, le digo, el short, le digo, ya se lo rompió de atrás. Dice, concha, le vale. Dice que se pone una mano atrás y se regresa a la silla. Dice, bueno, dice, qué pena, dice, quedé en ridículo mundialmente. Entonces, así era él, ¿no? Pero se regresó de una forma cómica, para hacerme reír, o sea, a él le gustaba siempre vernos reír, ¿no? Y me voy a recordar de otra cosa cómica que sucedió en el Aslan de Cuautla. Se llenó de porquería de perro, y entonces estaba en el cuarto diciendo al reverendo Carlota, mira chica, a ver, fíjate los pies, se me ha pisado una porquería. Entonces ya se fijó en su pie y se dio cuenta que él era el de la porquería en el pie. Entonces salió con su una batita verde, ya se iba a dormir, ¿no? Entonces salió con su batita verde y se puso en el pasto en un solo pie a patinar y a limpiarse el otro pie, pero se veía tan cómico y lo hacía con una gracia que era para hacernos reír a todos los que estábamos ahí, ¿no? Dice, bueno, ¿de qué se ríen? Que no me puedo limpiar el pie, pero haciéndolo con esa gracia, ¿no? Total que después ya seguimos en lo del carro, lo llevé a la casa sede, y en la casa sede mundial se encontró con una sorpresa, ¿no? Porque era una casa nueva. Entonces se encontró con recámara nueva y todo nuevo, y decía, bueno, dice, es que yo no merezco esto, ¿no? Eso es mucho para mí, esto no es para mí, ¿no? Es mucho. Dice, pellizqueme, dice, estoy soñando, esto no es real. Dice, es que esta recámara es digna de un rey, ¿no? Caray, dice, es mucho para mí. O sea, siempre con esa sencillez, ¿no? Y entonces ya al otro día ya tuvimos que ir al aeropuerto a recoger unas cosas y hacer ciertos detalles, y entre el transcurso del día le dijeron que habían conseguido una conferencia para Bellas Artes, pero que si no en la sala Manuel M. Ponce, pero que si no la daba él, pues no tenía caso, ¿no? Que era una sala muy, muy buena y que el único digno de dar una conferencia ahí era él. Entonces, total que ya les dijo que sí, que nada más venía a Aslan a ver unos detalles y se regresaba para lo de la conferencia. Y ese mismo sábado le hicieron una fiesta de bienvenida a todos los yamines. Estuvimos muchas personas ahí, estuvimos cantando, alegres siempre, ¿no? Y entonces ya se le dijo que se le tenía preparado para el día 20 o 21, se le iba a celebrar su cumpleaños, porque como se iba a ir a Venezuela, no iba a ser el día de su cumpleaños, se iba a celebrar. Entonces se le ocurrió al reverendo Carlota decir que por favor invitaran a muchos hermanos que en alguna forma estuvieron muy juntos con el maestro
en algún tiempo, ¿no? Jetuls ya retirados, hermanos que ya no estaban en la orden. O sea, como si fuera una cosa para despedirse de ellos, no sé. A mí después me sonó a eso, ¿no? Y ya después vinimos aquí, estuvimos 3 días aquí, se tuvo que regresar en México, pero ella se sentía mal, me contó que en Israel se puso muy, muy, muy mal, que ahí en Jerusalén fue una cosa tremenda, ¿no? Dice que un dolor, una cosa terrible, pero él se la pasó solo en el baño, no despertó al reverendo Carlota. Entonces que ahí le dijo, dice, Dios mío, dice, yo sé que tú aquí pasaste una pena muy dura, ¿no? Y yo sé que tengo que pasarlo, ¿no? Para sentir lo que tú sentiste en este lugar. Dice, nada más lo único que te pido es que me permitas llegar para volver a ver a mi hijo. Entonces, dice que empezó, tuvo así unas revelaciones de su hijo, que cómo estaba alegre y contento, ¿no? Y después que las hermanas le decían, maestro, trae más muertos, ahí vienen los helicópteros, ¿no? Entonces todo eso, y ya por fin se le pasó el dolor, ¿no? Entonces ya llegando aquí a México seguía con ese dolor, las coronarias ya andaba muy mal de las coronarias. Entonces, con todo eso, venirse para acá a México, venirse para acá a Coatepec, y luego después regresarse otra vez porque decía, no, dice, chico, decía el reverendo Carlota, maestro, pero mira mejor la conferencia, no. Dice, no, chica, dice, es que es mi misión, yo vengo para eso, tengo que hacer eso, ¿no? Dice, necesito dar esta conferencia, pero maestro, ¿estás mal? Dice, no, chica, yo no estoy mal, tengo que dar esta conferencia. Y entonces ya llegaron a Bellas Artes y para subir a la sala Manuel M. Ponce hay que subir escaleras. Entonces a la hora que llegó para la conferencia no podía dar la conferencia. Entonces el hermano que estaba anunciándolo, pues se veía en aprieto, ¿no? Porque decía, bueno, y con ustedes, el doctor José Manuel Estrada, el gran gurú. Y entonces el maestro no se podía parar para iniciar la charla. Entonces el reverendo le decía que siguiera diciendo algo más de la fraternidad, ¿no? Y así fue hasta que lo anunció la tercera vez. Y en la tercera vez por fin se le pasó el dolor de las coronarias, con su Istorbid y todo lo que tomaba él. Se le pasó el dolor de las coronarias y ya se pudo parar. Y dicen que fue una de las mejores conferencias que ha dado en su vida, ¿no? Que con una voz, una fuerza, que sin micrófono, hablando fuerte, ¿no? Como él hablaba siempre, como él acostumbraba a hacer, que siempre decía, no, quítenme el micrófono, y si me siento atrancado con eso, yo me siento inútil con el micrófono. Entonces siempre en las salas grandes, grandísimas, hablaba sin micrófono, ¿no? Señoras y señores, muy buenas noches, es para mí un honor, pero se dio una voz, híjole, tremenda, ¿no? Que llenaba todo. Entonces, pues ya se pudo parar a dar la conferencia, y después el sábado vino otra vez lo de su fiesta, y anduvimos ahí arreglando cosas de él. Ese día yo llegué el viernes y el sábado estuvimos ahí bailando. Él me compró un traje muy, muy bonito que le costó 10,000 pesos antes de la devaluación. Dice, así quiero que andes siempre. Yo quiero que siempre andes como un digno discípulo mío, que siempre andes de traje, que andes bien vestido, que seas un ejemplo para todos los demás. Entonces, eso pues creo que va a ser una pauta para mí, ¿no? Cómo presentarme ante la sociedad y ante las personas, ¿no? Y entonces ese día me dijo, por favor, mijo, quiero que te pongas tu traje nuevo para la fiesta, ¿no? Quiero que estés bien chico. Y dije, sí, maestro, ¿cómo no? Entonces ya fui con mi traje nuevo y todo eso. Luego ya verlo, perfecto. Y entonces ya estuvimos ahí en la fiesta y pues a mí siempre no me gustaba que todos vieran que yo estaba con él. O sea, no me gustan las tonterías, ¿no? Pero por azares del destino y de las cosas, yo andaba por allá y me dice, reverendo, ven para acá, y me sentó ahí en una mesa junto con unos hermanos. Total que después llegaron unas personas de Miste, y dijeron que si podíamos dejar esa mesa para esas personas. Sí, cómo no, y los otros Jetuls que estaban ahí y yo nos pasamos a la mesa de honor, así que sin querer y sin yo saber cómo, llegué a la mesa de honor con el maestro. Y llegué a la mesa de honor para, después que hicieron la presentación de todos, al final de eso hacerlo reír, porque yo les decía a todos, ¿no?, que yo era el bufón del maestro.
que yo era el que lo hacía reír, yo era el que le servía de chiste, ¿no? Estaba yo muy panzón, yo siempre decía, mira qué panza, dice, lo único que te falta para hacer el Buda es el estado de conciencia. Entonces dice, bueno, dice, pero de eso me encargo yo. Entonces siempre bromeaba conmigo, ¿no? Y yo le echaba y le buscaba la broma yo también para que él hablara, ¿no? Entonces, pues eso es un honor, una dicha para mí haber sido su bufón, porque como su bufón yo le quitaba muchas tensiones, en mí descargaba muchas cosas, porque yo no sabía, porque todos pensaban que era un superhombre, ¿no? Un Superman que no sentía nada, que no tenía nada dentro. Él tenía muchas cosas dentro, ¿no? Muchas cosas que se guardaba. Entonces, el hacerse reír conmigo, el desahogarse conmigo, era una forma de quitar su tensión, ¿no? Y a mí me encantaba, me fascinaba ser su bufón. Entonces ya después que terminó la presentación, que llegaron conmigo, empecé yo a hacer reír, ¿no? Y empecé a echar porras, y a la viva, a la va, y empecé a echarle porras al maestro, y todos me siguieron, y empezó una cosa muy bonita, ¿no? Después el maestro ya se paró a hablar y a decir cosas para todos los hermanos, ¿no? Estaba muy, muy contento, muy a gusto. Hubo ahí varios actos. Ya después de esa cena nos fuimos a bailar, y se bailó un danzón, pero como solo él sabía hacerlo. Pero bonito, que empezó a bailar con el reverendo, y que le viene el dolor a las coronarias. Yo no lo veía, ¿no? Porque nadie se daba cuenta, era tan astuto el maestro, que no hacía sentir a nadie que él estaba mal. Nunca le gustaba que nadie se preocupara por él. Siempre procuraba que fuera una cosa bien, no se notara nada, ¿no? Entonces a la hora que sintió el dolor, que ya no podía bailar, soltó al reverendo, y así bailaron uno separado, y echó así un estilazo, y entonces, bueno, ya estuvo bien, y ya se sentó, y dice, bueno, ya, váyanse por allá, y ya que vio que todos estaban distraídos, que nadie lo veía, sacó de su bolsita unas pastillitas de Isorbit sublingual de 5 miligramos, y se la puso abajo de la lengua, y ya le pasó el dolor, pero le venía muy fuerte un dolor en la espalda que él decía que sentía terrible, ¿no? Y así fueron pasando las cosas. Al otro día empezamos a arreglar las cosas de los pasaportes, los boletos, todas las cosas, porque él estaba firme y completamente con la convicción de que iban a ir a Venezuela, ¿no? O sea, nunca dijo, no, pues ya no hay que hacer nada, me siento mal. No, siempre con esa convicción de que se van a Venezuela. Y recuerdo que antes de salir de aquí de Lázaro, me dice, mi hijo dice, por favor, lee Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 5. Y dije, sí, maestro, ¿cómo no? Pero estaban aquí los caris, entonces llegué yo de dejarlo en el aeropuerto y no lo pude leer. Y total que ya llegó el viernes, me fui a México y lo encontré allá, nos vimos. En el camino, cuando lo llevaba al aeropuerto, primero me lo dijo en la casa, después me lo dijo rumbo al aeropuerto, y después en México me vuelve a decir, mi hijo dice, por favor, lee el Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 5. Dije, sí, maestro, pero hasta después que falleció pude leerlo, ¿no? Y estuvimos arreglando todas las cosas, todos los movimientos, todo lo que se tenía que hacer. Joselito se tuvo que venir para acá al Arran porque tenía algunos exámenes en su escuela. Entonces el martes 22 en la madrugada, el 23 en la madrugada, ¿era 23 o 22? 22 en la madrugada, yo me fui a la casa a dormir con mi madre porque estaba mi hermana que había venido de Chicago, ya tenía una semana ahí en México y yo no la había visto, ¿no? Ya tenía como 4 años que no la veía. Entonces me llamaron varias veces si yo no había podido ir con ellos, ¿no? Entonces ya el día que ya terminamos pasaportes y todo, que ya estábamos bien, ya estábamos un poquito libres, le pedí permiso de irme a dormir allá en la casa de mi madre. Y les dejé el teléfono por cualquier cosa que se necesitara. Y me llaman como a la 1 de la mañana. Chin, en la torre, ¿no? Pero salí como rayo de la casa. Llegué ahí con él y ya lo encontré sentadito en la cama, con las manos metidas en la bolsa, con un dolor tremendo. Y digo, buenos días, maestro. Dice, buenos días, mijo. Ya me acerqué, le besé la mano y le dije, maestro, su bendición. Dios me lo bendiga, mijo. Entonces dije, maestro, voy abajo a prender el carro. Sí, mijo, ándale, corre. Pero siempre haciéndose el fuerte, ¿no? Entonces ya bajé
prendí el carro, entonces ya en unos momentitos más bajó él, pero el reverendo traía su capa doblada en la mano, ¿no? El reverendo Carlota, y el maestro venía sin capa. Nunca se dejaba la capa, ¿no? Siempre la traía puesta la capa. Entonces, en ese momento que lo vi cruzar el salón de un comedor que va a ser en la casa nueva, en la casa serie mundial, con las manos metidas en la bolsa, se me hizo tan tremendo, ¿no? Porque el maestro nunca se metía las manos en la bolsa. Siempre andaba activo, dispuesto a lo que sucediera, a lo que pasara, ¿no? Y entonces, cruzando ahí con paso lento, ¿no? Para soportar el dolor, porque era un dolor tremendo el que traía, ¿no? Y entonces caminando así con las manos en la bolsa y sin su capa, yo no sé, sentí muy tremendo, ¿no? Verlo así, para que el maestro nos traiga su capa es una cosa terrible, ¿no? Y para que haya pedido ir con el doctor, porque nunca pedí ir con el doctor. Siempre decía, no, ya se pasa, esto se pasa, ¿no? Y no molestaba nunca a nadie. Entonces para ya haberme hablado a mí por teléfono y todo, es que ya era una cosa tremenda, ¿no? Entonces ya llegamos al hospital de Lourdes y llegamos, se bajó él con el reverendo Carlota, yo me regresé a estacionar el carro porque ahí era para ambulancia solamente, y a la hora que ya entré yo, ya habían vuelto a cerrar, volví a tocar, me abrieron, entré buscándolo, me dice, está aquí en el primer piso. Y chingos, ¿cómo que lo hicieron subir otra vez, no? Entonces yo subí al primer piso y lo veo ahí sentadito en una sillita, con esa humildad, con esa sencillez, ahí sentado, esperando que lo atendiera, ¿no? Y yo, pues, como no sé, ¿no? Yo sentí terrible verlo ahí. Voy con la enfermera y le digo, señorita, ¿qué pasa, no? ¿Por qué tienen aquí al maestro, no? Y dice, no, es que el doctor que ahorita viene, no, le digo, inmediatamente, digo, no tienen por qué tenerlo ahí sentado, métanlo a un cuarto, ¿no? Él no puede estar ahí. Y dice, sí, señor, ahorita. Me vio tan desesperado, ¿no? Que me dice, sí, ahorita. Entonces ya lo volvieron a bajar otra vez al cuarto número 17. Y ahí empezó una viacrucis tremenda para el maestro, desde las 2 de la mañana hasta las 5, hasta las más o menos 7 de la mañana, porque fueron 5 horas de una agonía tremenda. Le chicoteaban las piernas, pero muy mal, ¿no? Y entonces se quejaba, yo nunca lo había oído quejarse, ¿no? Se quejaba y se angustiaba y se volteaba de un lado y se volteaba de otro, despertaba, dormitaba tantito y despertaba sobresaltado. Fue una crisis muy dura, fueron 5 horas, pero fue un infierno tremendo para él, ¿no? Entonces, ya después de un purgatorio durísimo, ya después como a las 7 de la mañana, más o menos 7:30, se empezó a sentir bien y empezó a guasear con el reverendo Carlota y conmigo. Y entonces dice, concha, le dice, pero lo único que siento es que estén ustedes aquí conmigo. Es que esto lo tengo que pasar yo solo, dice, no tengo por qué dar penas a los demás. Y entonces, ya después de eso empezó a guasear y riéndose así, me decía, concha, le dijo, está fuerte. Pero ya en otro ambiente, no en otra forma de hacer las cosas. Después nos dijo que no quería que le dijéramos a nadie, que no quería que supiera a nadie, que eso lo quería pasar él solo, ¿no? Entonces ya no le avisamos a nadie. Después llegó el doctor de guardia, ¿no? Y le dijo que estaba fascinado con él, ¿no? Que no se explicaba quién era él, que lo tenía sorprendido porque pues para él tenía una presencia crística, ¿no? Que era como un personaje de otra época, ¿no? Que un personaje de la era de Cristo, que para él era una persona crística, ¿no? Y entonces yo quisiera que me dijera, pues, ¿por qué anda usted así o qué? ¿Qué es usted? Entonces le dijo el maestro que una misión en la tierra, ¿no? Que su misión era reeducar a la humanidad, que venía a cambiar los estados de conciencia de los pueblos. Dice, a eso es a lo que vengo yo. Y después el doctor le dijo que él estaba confundido sobre lo que era Dios, ¿no? Porque entre la ciencia y en lo que enseña, eso es a lo que vengo yo. Y después el doctor le dijo que él estaba confundido sobre lo que era Dios, ¿no? Porque entre la ciencia y en lo que enseñan los padres, o sea, los padres de uno cuando es uno chico, pues él estaba confundido y que muchas veces se pierde la idea de lo que es Dios, ¿no? Entonces él empezó a decir lo que para el hermano mayor era Dios.
y le empezó a desglosar la materia, enseñándole las sábanas. Y después de todo ese desglosamiento de la materia y de todas esas cosas, lo hizo llegar a la esencia, ¿no? El espíritu, y después del espíritu a encontrarse cara a cara con Dios, ¿no? Y si así es como los científicos en un momento dado se van a encontrar cara a cara con la divinidad, se van a encontrar cara a cara con Dios, y usted demuéstreme que no está aquí Dios. Entonces el doctor estaba sorprendido, ¿no? Le habló de los platillos voladores, le dijo que los platillos voladores o eran americanos o eran rusos, que nada, de qué otro país. Que nos íbamos a poner en contacto con otros planetas, con otro planeta, perdón, que nos íbamos a poner en contacto con otros planetas, pero iba a ser por medio de la televisión. Y dice, eso sí, con medio de la televisión nos vamos a poner en contacto con otros planetas. Y entonces, así le empezó a hablar de la barba, el por qué un maestro se deja la barba, y el por qué es peligroso para una persona que todavía no alcanza el 4º grado, dejarse la barba, en fin, muchas cosas que le fue diciendo ahí al doctor. Y el doctor le estaban llame porque ya le tocaba su turno, y él no se quería ir, le seguía haciendo preguntas, y decía, maestro, dice, es que nunca había oído yo estas cosas, ¿no? Y entonces el maestro le venía el dolor y me decía, mijo, una pastillita, y yo me acercaba y le daba una pastillita. Entonces ya me senté a su lado derecho, ahí en un sillón que estaba, y siguió platicando, ¿no? Total que el doctor dice, bueno, maestro, dice, ya le decía, maestro, dice, me tengo que retirar porque me están llamando para rendir el informe del día, ya eran cerca de las 8. Después de un infarto de 5 horas, ¿no? Y que con el dolor aquel, porque le venía el dolor y me pedía que le diera la pastillita para que se la tomara, ¿no? Y entonces, con todo ese infarto y esas cosas, dio una charla de 15 minutos, ¿no? Entonces, pues yo estaba profundamente emocionado y me paré llorando. Le dije, maestro, dije, pero en todo nos tienes que poner el ejemplo, en todo, maestro, caray. Llorando, ¿no? Y me volteó a ver con unos ojos, con una mirada, una forma bien hermosa, ¿no? Yo lo sentí en ese momento como si fuera un arquitecto que acaba de hacer su obra con alguien, ¿no? Yo me sentía en ese momento como si me miró así de una forma tan divina, tan hermosa, como diciendo, ya estás, ¿no? Como diciendo, ya estás a punto de tu rol. Entonces me sentí una cosa muy hermosa, ¿no? Y ya me empezó a decir, no, mi hijo, dices que tenía que aprovechar el momento, dices que el hombrecito estaba prendidito, entonces, pues le quise motivar, dice, para ver si él entraba, mi hijo, porque tenemos que cambiar el mundo. Me dice, mira, dice, por eso le dije, estaré entre vosotros y no me conoceréis, porque seré un hombre entre los hombres. A ver si la agarraba, mi hijo, a ver si comprendía lo que yo era, lo que yo traigo para la humanidad. Y entonces dije, caray, maestro, es que es usted grande, es que en todo nos enseña cómo hacer las cosas. En ningún momento usted pierde oportunidad para enseñarle al mundo, ¿no? Lo que la misión que usted trae. Dice, no, mi hijo, es que tenemos que trabajar duro. Entonces, estos momentos para mí fueron grandiosos, ¿no? Después que ya llegó el doctor, que su cardiólogo, que le dice, cónchale, chico, dice, te estaba esperando, y dice, ya quiero que me quites este dolor, tengo que salir mañana a Venezuela. Y entonces el doctor dice, espérate, profesor, espérate, dice, vamos a ver primero qué fue lo que pasó. Y ya lo empezó a checar y le empezó a poner unos como chupones aquí en el pecho, en las piernas y en los brazos. Ya le empezó a hacer el electrocardiograma. Le dice, profesor, mira, lo que tienes es grave. Dice, acabas de sufrir un infarto. Entonces necesitamos que vayas a terapia intensiva, que veas qué es lo que tienes y pues ya olvidarte del viaje, porque esto ya se acabó. Porque en un momento cuando llegó le dice el reverendo Carlota, doctor, todavía no sabíamos lo que había pasado. Lo dice, doctor, dice, ¿verdad que el maestro ya no puede salir a Venezuela? Dice, pues es lo que yo les digo, que los viajes le han hecho mucho daño. Entonces el maestro tiene una volteada del doctor que no le estaba viendo, le dice al reverendo Carlota, cállate, chica. Como diciendo, ¿cómo no vamos a ir? No le metas ideas al doctor, vamos a ir a Venezuela. Y entonces siempre tenía esa idea, ¿no? Y entonces dice, mira, dice, ¿a dónde quieres ir? Dice, está cardiología, está el ISSSTE, está el centro médico, o está el seguro social, ¿dónde tienes tu oportunidad de entrar? Entonces el maestro le dijo, bueno, dice, pues ¿dónde estás tú? Dice, bueno, yo estoy en el hospital militar. Dice, bueno, pues ahí quiero ir. Y se me hizo una cosa muy simbólica y muy increíble, ¿no? Porque ahí en el cuarto, estuve en el cuarto número 17, que da el número 8, es el número de la transmutación, el número del Buda. Y después él nos había dicho que la iniciación era militarizada.
Entonces, ir al hospital militar. El doctor quería traer una ambulancia, el maestro dijo, no quiero escándalo, no quiero andar haciendo escándalo. Dice, bueno, profesor, dice, entonces vente en mi carro. Dice, no, dice, yo aquí tengo mi carro y mi chofer. Y aquí está mi chofer, así que no hay problema. Y entonces yo se quería levantar él para ya salir, ¿no? Y dice, no, profesor, dice, por favor, dice, ahorita ya no haga nada, no haga ningún movimiento. Y ya así se ríe conmigo como diciendo, bueno, qué tontería, ¿no? Si no estoy inválido, ¿no? Y entonces ya le digo, maestro, sí, tranquilícese, ¿no? Entonces ya trajeron una camilla, le digo, mire, ¿sabe qué, señor? Digo, que está difícil con la camilla moverlo, mejor una silla de ruedas, ¿no? Es más fácil. Y también por él, ¿no? Porque él no quería salir en camilla, ¿no? O sea, siempre tenía su orgullo, su cosa de Leo que él decía, ¿no? Es más fácil. Y también por él, ¿no? Porque él no quería salir en camilla, ¿no? O sea, siempre tenía su orgullo, su cosa de Leo que él decía, ¿no? Y entonces ya trajeron la camilla y ya la silla y el doctor y yo y el señor le ayudamos a bajar, lo acomodamos y entonces ya ahí ya se puso su capa, se envolvió en su capa y ya salió como una tarea. Y entonces ya empezamos a salir, yo me salí rápido a prender el carro y abrirlo y ya cuando veo que venía sonriendo con todas las personas, porque ya eran como las 9 de la mañana, sonriendo con todas las personas, de una forma bien bonita, ¿no? Diciendo buenos días, como si fuera tan fresco como la mañana, ¿no? Como si no hubiera pasado nada en ese momento. Y entonces, caray, mi emoción y todo, y mi admiración hacia él crecía a cada momento, ¿no? O sea, todo lo que lo admiraba, todo lo que lo quiero y lo adoro, o sea, en ese momento se acrecentó más, ¿no? De todo lo que pasó con el doctor, cómo venía actuando. Y entonces ya llegamos al carro, lo ayudé a subir, le colgué el suero, y empezamos a andar. Y entonces por el camino me dice, mijo, digo, sí, maestro. Me dice, mira, dice, nada más una cosa, por favor, no hagan las cosas más grandes de lo que son. Digo, sí, maestro. Total que ya llegamos al hospital militar, se le cuadraron a la hora de entrar porque el general dijo que dejáramos pasar, entonces yo creo que pensaron que era otro general, y se cuadraron los militares de ahí a la hora que entró el maestro. Total que ya entramos, y ya luego lo trajeron una camilla, vinieron los doctores, yo les ayudé a acomodar la camilla ahí, y cuando ya volteé y el maestro estaba abajo, se había bajado solo del carro y ya estaba queriéndose subir a la camilla, le digo, maestro, por favor, espérese, ¿no? Porque yo ya sabía lo grave de la situación. Le digo, espérese, no hago movimientos. ¿Qué, chico? Y trataba de poner el pie arriba de la camilla para echar el brinco arriba, ¿no? Y me volteé a ver como diciendo, chico, no pasa nada, hombre, no te alarmes. Entonces siempre queriendo dar esa seguridad, ¿no? Ese ejemplo, ¿no? De que estuviéramos tranquilos, ¿no? De que él estaba bien. Entonces ya lo ayudamos entre los doctores y yo a subirlo a la camilla. Y ahí me fui a cancelar los boletos para Venezuela. Y cuando regresé, me di cuenta que estaba vacío todo el piso. Y le tocó la cama número 5. Y yo, el número del hombre, el número del Cristo, ¿no? Sí, qué increíble. El número del Hijo del Hombre. Y entonces, pues, ahí lo vi tan hermoso y tan bello, tan humilde, tan grande, porque estaba con una batita del hospital militar, verde, toda raída, toda ya despintada, desteñida de tantas lavadas, y con 2 parches en la espalda, ¿no? Con su espaldita abierta, y ahí con esa sencillez, ¿no? Y yo decía, bueno, qué increíble, ¿no? El Cristo aquí, y con toda esa sencillez, con toda esa humildad. Si los del hospital supieran lo que tienen, le hubieran puesto una bata de seda, no sé de qué hubieran conseguido, ¿no? Si hubieran sabido que era el Cristo. Total que ya Reverendo Carlota me dice cómo estaba la situación, ya salimos de ahí, fuimos a la casa, trajimos unas cosas, regresamos al hospital, y ahí estuvimos, entraba yo, salía y lo veía, pero ya no hablábamos con él. Entonces en la noche... ¿Estaba en terapia intensiva? Sí, ¿Y no los dejaban entrar? No. Y entonces como a las 9 de la noche me asomé yo así, a ver, porque entraron 3 doctores y 2 enfermeras. Entonces me asomé así para ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Qué era lo que estaban haciendo. Y fue una cosa, pues, hermosísima, ¿no? Porque él estaba con una mano hacia atrás de la cabeza, con la mano derecha atrás de la cabeza, sosteniendo la cabeza, y con otra que le estaban metiendo sueros y quién sabe qué tantas cosas ahí. Y todos los doctores, risa y risa. Decía, bueno, qué barbaridad, pero qué increíble, ¿no? Qué hombre, caray, agonizando y haciendo reír a todo mundo, ¿no? O sea, en ningún momento decayó el ánimo
de sentirse derrotado, no, con esa cosa tan hermosa, ¿no? Con esa forma que él tenía para decir chistes y guasas y haciendo reír a todos los doctores y a las enfermeras. Ya después que lo sacaron de ahí, me enteré que los había hecho reír y gozar y estaba sufriendo, porque le dice al reverendo Carlota, cónchale chica, cónchale, está fuerte, mija, está fuerte, porque así hablaba él. Era su forma de expresarse bien sencilla, ¿no? Dice, pero bueno, dice, que se haga tu voluntad, Dios mío. Esas fueron las últimas palabras que realmente le oímos a él. Que se haga tu voluntad, Dios mío. Porque ya después ya lo tuvieron con sedantes muy fuertes y completamente durmiendo, ¿no? Entonces ya a la hora que le hicieron la radiografía, que regresaron con el maestro y todo, me acerco con el doctor, con el jefe de la guardia y le dije, doctor, ¿cómo lo ve? Me dice, ¿usted es su hijo? Le digo, sí, soy su hijo. Me dice, mire, dice, el señor está muy mal, muy grave. Dice, el infarto que le dio, dice, le afectó 3 partes del corazón, ¿no? Y aparte dice que los pulmones no funcionan porque como cuando tuvo tuberculosis, entonces quedaron dañados los pulmones, ¿no? Y aparte que se le afectaron los riñones porque no ha podido orinar, le vamos a meter una sonda, y entonces está muy dañado. En cualquier momento puede suceder algo. Estamos haciendo lo imposible, ¿no? Pero no aseguramos nada. Entonces ya salí y le dije al reverendo Carlota, ¿no? Que llamáramos pues ya a alguien, ¿no? Que ya avisáramos a la hermandad, aunque sea a los gaspas, para que estuvieran enterados de la situación del maestro. Entonces ya llamé y enseguida, ¿no? Como a la 1:30 de la mañana empezaron a llegar puros gaspas, ¿no? Y 3 Jesús, los hermanos Aguirre de Cuernavaca y el hermano Fernando Aguirre de Liste, ¿no? Porque siempre se preocupaba mucho por las cosas del maestro, lo que sucedía, ¿no? Y entonces, pues ya estuvieron ahí los hermanos. En la mañana fuimos el reverendo Carlota y yo, ella se quería bañar y traer algunas cosas a la casa. Entonces yo también aproveché para irme a rasurar y cambiarme porque ya tenía como 3 días con esa misma ropa. Entonces ya fui y me cambié y a la hora que ya me estaba terminando de rasurar, me llaman por teléfono, a las 12 del día. Me llaman por teléfono y entonces contesto el teléfono y me dicen que te venga rápido porque el maestro se puso grave. Pero en realidad no era que ya estaba grave, así le dijeron al reverendo Carlota para que no se alarmara tanto, ¿no? Pero a las 12 en punto falleció el maestro. Entonces llegamos ya ahí al hospital, vimos a todos llorando, entonces ya era obvio, ¿no? Entonces ya el reverendo Carlota se metió para ya firmar todos los papeles, las cosas, todo lo que se tenía que hacer y verlo por última vez, ¿no? Y entonces ya empecé yo a animar a los hermanos, ¿no? A decirles que no teníamos por qué estar tristes, que el maestro no estaba muerto, ¿no? Que él, al contrario, que en ese momento él había renacido, que debíamos estar contentos porque ya era un hombre que se había ido al sol, ¿no? Que ya era el Cristo, que ya había logrado el 7º grado, ¿no? Que debíamos estar contentos porque a la hora de su muerte había conseguido el 7º grado, que debíamos estar felices, que no teníamos por qué estar tristes. Entonces ya todos empezaron a hablar, que le dije que eso no es lo que nos enseñó el maestro, ¿no? Entonces ya todos empezaron a hablar y a tratar de tranquilizarse y de realmente dejar de llorar y de ver las cosas en una forma que él nos había enseñado, ¿no? Ya que los dejé a todos ahí bien tranquilos, que ya estaban más o menos con la pena sobrepuesta, me salí y afuera del hospital, pues en las escaleras, ahí empecé a llorar, ¿no? Y a decirle, ¿por qué, maestro?